Shadow, el husky, había estado viviendo solo en las montañas durante 10 años. Los pastores locales lo conocían como salvaje e inaccesible. Pero cuando el equipo de la doctora Patricia Ruiz escuchó una voz por la radio durante la operación de búsqueda, la reacción de Shadow conmocionó a todos. El perro se quedó paralizado como si hubiera recibido una descarga eléctrica y aulló en dirección a esa voz. Esa voz pertenecía a uno de los niños secuestrados de San Rafael hace 20 años. Pero esto era imposible, ¿verdad? ¿Cómo pudo Shadow reconocer la voz de un niño después de 10 años y de dónde venía esa voz? Las montañas que rodean San Rafael habían guardado sus secretos durante décadas, pero ahora Dr. Patricia Ruiz y su equipo de búsqueda se dirigían hacia ellas con una misión que podría cambiar todo. Después de los descubrimientos devastadores en el pueblo, las autoridades habían organizado una expedición para investigar las conexiones que Eduardo Méndez había mencionado durante su confesión. Según el testimonio de Méndez, explicó Dr. Ruiz a su equipo mientras revisaban los mapas, había un intermediario que vivía en estas montañas. Alguien que facilitaba las transacciones y mantenía a los niños temporalmente antes de enviarlos a sus destinos finales. El capitán Morales, quien lideraba la operación policial, señaló una zona específica en el mapa. Los registros catastrales muestran una propiedad abandonada aquí, a unos 15 kilómetros del pueblo. Oficialmente no tiene dueño desde hace una década. Max, el Golden Retriever héroe, había insistido en acompañar la expedición. Su conexión con el caso y sus habilidades extraordinarias lo habían convertido en un miembro no oficial pero esencial del equipo. Elena Herrera también había venido, sintiendo la responsabilidad de apoyar a Max en lo que podría ser otra misión peligrosa. El primer avistamiento del husky ocurrió durante la segunda hora de la expedición. El animal apareció en una formación rocosa, observando al grupo con una intensidad que hizo que todos se detuvieran inmediatamente. No se muevan, susurró Dr. Ruiz, levantando lentamente sus binoculares. Es un husky siberiano. Macho, adulto, probablemente de unos 12 años. Se ve salvaje, pero no desnutrido. El perro era imponente, pelaje gris y blanco que brillaba bajo el sol de la montaña, ojos azules penetrantes que parecían evaluar cada movimiento del grupo. Su postura era la de un animal que había aprendido a sobrevivir solo, pero que retenía la inteligencia y dignidad de su raza. Max reaccionó inmediatamente a la presencia del otro perro. Se adelantó unos pasos, con la cola en posición neutral y una expresión de curiosidad cautelosa. Emitió un ladrido suave, casi como un saludo. Shadow, aunque el equipo aún no sabía su nombre, respondió con un sonido gutural que no era exactamente un gruñido ni un ladrido. Era algo más complejo, como si estuviera tratando de comunicar algo específico. Es extraño, observó Elena. Max parece reconocer algo en él. El capitán Morales tomó su radio para reportar el avistamiento. Base, aquí búsqueda 1. Hemos localizado un husky no domesticado en el sector B7. El animal parece estar observando nuestros movimientos. La respuesta de la base fue inmediata, búsqueda 1, procedan con precaución. Ese podría ser el perro mencionado en la evidencia de San Rafael. Shadow permaneció en su posición durante varios minutos más, como si estuviera tomando una decisión importante. Finalmente, con movimientos fluidos y silenciosos, desapareció entre las rocas, pero no antes de mirar directamente a Max una vez más. Durante las siguientes 2 horas, Shadow lo siguió. No se acercaba, pero su presencia era constante, un destello de pelaje gris entre los árboles, el sonido de piedras rodando en lugares donde no debería haber movimiento, la sensación persistente de estar siendo observados. Max se había vuelto más alerta, deteniéndose frecuentemente para olfatear el aire y mirar en la dirección donde Shadow había sido visto por última vez. Era como si los dos perros estuvieran teniendo una conversación silenciosa que los humanos no podían entender. ¿Creen que nos está guiando hacia algo?, preguntó Elena mientras navegaban por un sendero particularmente difícil. Dr. Ruiz consideró la pregunta. Es posible. Los perros que han vivido en áreas específicas durante mucho tiempo desarrollan territorios. Si Shadow ha estado aquí por una década, conoce cada roca, cada árbol. Su comportamiento sugiere que está evaluando nuestras intenciones. El sendero los llevó hacia una meseta donde los restos de una estructura antigua eran visibles entre la vegetación. Según los mapas, esta debería ser la propiedad abandonada que habían venido a investigar. Ahí está, señaló el capitán Morales.
la cabaña que mencionó Méndez. La estructura era más grande de lo que esperaban, una casa de 2 pisos construida con piedra local y madera, parcialmente cubierta por enredaderas y musgo. Había sido diseñada para ser discreta, casi invisible desde el aire, pero lo suficientemente grande para albergar actividades que requerían privacidad. Fue entonces cuando Shadow apareció de nuevo, esta vez mucho más cerca. Se posicionó directamente entre el equipo y la cabaña, como un guardián protegiendo algo sagrado. La tensión era palpable. Shadow se mantenía firme en su posición, no mostrando agresión pero claramente indicando que no permitiría que se acercaran más. Sus ojos azules se movían de persona a persona, evaluando la amenaza que cada una representaba. Max se adelantó lentamente, adoptando una postura no amenazante. Los 2 perros se estudiaron mutuamente durante largos minutos, una comunicación canina compleja que fascinaba a los observadores humanos. Es como si estuvieran negociando, murmuró Dr. Ruiz, documentando todo con su cámara. El capitán Morales mantuvo su mano cerca de su arma, no porque pensara que la necesitaría, sino por protocolo. ¿Qué hacemos? No podemos permitir que un animal, sin importar qué tan inteligente sea, impida una investigación oficial. Pero Elena tuvo una idea diferente. Se acercó lentamente a Max y se arrodilló junto a él. Max le susurró, ¿puedes ayudarnos? Puedes hacer que entienda que estamos aquí para ayudar. Max pareció comprender. Se acercó aún más a Shadow, y esta vez emitió una serie de sonidos suaves, casi como gemidos, que claramente no eran amenazantes. Era como si estuviera contando una historia, explicando por qué estaban allí. Shadow escuchó, con las orejas erguidas y una expresión de concentración intensa. Después de varios minutos, el husky se relajó visiblemente. No se movió de su posición, pero su postura cambió de defensiva a esperante. Creo que nos va a dejar pasar, dijo Elena con asombro. Y tenía razón. Shadow se apartó del sendero, pero se quedó cerca, observando cada movimiento del equipo mientras se acercaban a la cabaña abandonada. El interior de la cabaña contaba una historia perturbadora. Aunque había estado abandonada durante años, los restos de su uso anterior eran evidentes para ojos entrenados. Dr. Ruiz y el equipo forense documentaron meticulosamente cada habitación. En la planta baja, encontraron lo que claramente había sido un área de estar, pero con modificaciones inquietantes, ventanas tapadas desde adentro, múltiples cerrojos en las puertas, y marcas en las paredes que sugerían que muebles pesados habían sido usados para bloquear salidas. Esta habitación fue diseñada para mantener a personas adentro contra su voluntad, observó Dr. Ruiz, tomando fotografías de las evidencias. En la planta superior, los dormitorios revelaron aún más secretos. Camas pequeñas, algunas todavía con restos de ropa de cama infantil, estaban dispuestas de manera que maximizaran el espacio. Era claro que esta había sido una estación de tránsito para los niños secuestrados. El capitán Morales encontró algo en un armario oculto, documentos parcialmente destruidos, fotografías borrosas, y lo más perturbador de todo, una libreta con nombres y fechas que correspondían al periodo del secuestro de San Rafael. Miren esto, llamó a Dr. Ruiz, mostrándole una página específica. Carlos Santos, Ana Morales, Miguel Herrera, todos están aquí. Y hay otros nombres, niños de pueblos diferentes. Mientras exploraban, Shadow había entrado en la cabaña y se dirigía directamente hacia una habitación específica en la parte posterior. Su comportamiento había cambiado nuevamente, parecía agitado, casi ansioso. Max lo siguió, y ambos perros se detuvieron frente a una puerta cerrada que el equipo aún no había investigado. La puerta que había captado la atención de ambos perros no era visible a primera vista. Estaba oculta detrás de un panel de madera que se confundía perfectamente con el resto de la pared. Solo la insistencia de Shadow y Max reveló su existencia. Hay algo detrás de este panel, confirmó el capitán Morales después de examinarlo de cerca. Parece ser una habitación secreta. Usar herramientas para abrir el panel reveló un espacio pequeño pero significativo. Era una habitación de aproximadamente 3 metros cuadrados, sin ventanas, con evidencia de haber sido usada recientemente en comparación con el resto de la cabaña. Lo que encontraron dentro cambió toda la investigación. La habitación contenía equipos de comunicación sofisticados, radios de largo alcance, computadoras viejas pero funcionales, y archivos que documentaban una red de tráfico que se extendía por todo el continente. Pero lo más impactante fue un diario personal, escrito en letra cuidadosa,
que narraba los últimos días de alguien que había vivido en esta cabaña. Dr. Ruiz leyó las primeras páginas con creciente asombro. Este diario está escrito por alguien llamado Roberto Vázquez. Dice que era el cuidador de los niños que pasaban por aquí. Pero las entradas más recientes sugieren que había desarrollado remordimientos. Las últimas entradas del diario eran particularmente reveladoras. No puedo seguir haciendo esto. Los niños me miran con esos ojos. Shadow también me juzga. El perro sabe que lo que hacemos está mal. He decidido que voy a confesar todo. Pero primero, debo liberar a los que aún están aquí. Los contactos de la red se enteraron de mis planes. Vienen a resolver el problema. Shadow y yo debemos escondernos. Si algo me pasa, espero que alguien encuentre este diario y termine lo que yo no pude. Mientras Dr. Ruiz continuaba leyendo el diario, Shadow se había posicionado en el centro de la habitación secreta, temblando visiblemente. No era miedo lo que mostraba, sino algo más profundo, el dolor de los recuerdos. Este perro estuvo aquí cuando todo pasó, realizó Elena. Ha estado guardando estos secretos durante 10 años. Max se acercó a Shadow y se sentó junto a él, ofreciendo el único consuelo que podía dar. Era una imagen conmovedora, dos perros unidos por experiencias de trauma y pérdida, apoyándose mutuamente en un momento de revelación dolorosa. El capitán Morales encontró más evidencia en la habitación, fotografías que mostraban a Roberto Vázquez con varios niños, incluyendo claramente a Carlos Santos y Ana Morales. Pero también había fotografías más recientes, de otros niños que no habían sido reportados como desaparecidos. La red era más grande de lo que pensábamos, murmuró, documentando cada fotografía. Este lugar no era solo para los niños de San Rafael. Era un centro de operaciones regional. Shadow reaccionó a las fotografías. Se acercó a una específica, donde aparecía un niño rubio de aproximadamente 8 años jugando con él en el patio de la cabaña. El perro gemía suavemente mientras miraba la imagen, claramente recordando al niño. ¿Quién es este niño?, preguntó Dr. Ruiz, estudiando la fotografía. No está en nuestras listas de niños desaparecidos de San Rafael. La respuesta llegaría pronto, de una manera que nadie esperaba. Mientras el equipo continuaba catalogando evidencia, el capitán Morales recibió una llamada de la base. Era una actualización sobre la investigación de los niños de San Rafael que cambiaría todo el curso de su misión. Capitán, vino la voz desde el radio, tenemos noticias importantes. Hemos localizado a uno de los niños secuestrados. Carlos Santos está vivo y trabajando como detective en Madrid. Quiere hablar con el equipo de búsqueda. El impacto de estas noticias fue inmediato. María Santos finalmente sabría que su hijo estaba vivo después de 20 años de luto. Pero la reacción más dramática vino de Shadow. Al escuchar el nombre Carlos Santos por la radio, el husky se levantó abruptamente, con las orejas completamente erguidas. Era como si una corriente eléctrica hubiera pasado por su cuerpo. Vamos a conectar la llamada, continuó la voz de la base. Carlos Santos quiere hablar directamente con el equipo. Unos minutos después, la voz de un hombre adulto llenó la habitación a través del radio. Habla detective Carlos Santos. Pueden confirmar que están en la cabaña de las montañas. La reacción de Shadow fue instantánea y devastadora. El perro, que había sido estoico y controlado durante toda la expedición, suddenly se quebró completamente. Comenzó a aullar, no el aullido salvaje de un lobo, sino algo más profundo y más doloroso, el sonido de un corazón que se había estado rompiendo durante 10 años. Shadow, vino la voz de Carlos por la radio, ahora con urgencia y emoción. Shadow, ¿estás ahí? Soy yo, Carlos. ¿Te acuerdas de mí? El efecto de estas palabras en Shadow fue como presenciar un milagro. El perro se acercó directamente al radio, presionó su hocico contra el aparato, y emitió una serie de sonidos que claramente no eran ladridos normales. Era como si estuviera tratando de hablar, de comunicarse a través de las ondas de radio con alguien que no había visto en una década. Dios mío, susurró Dr. Ruiz, esto es extraordinario. Este perro reconoce la voz después de todos estos años. Carlos continuó hablando a través del radio. Shadow, mi viejo amigo. He pensado en ti todos los días. Cuando me sacaron de la cabaña, no pude llevarte conmigo. Lo siento tanto. ¿Has estado esperándome todo este tiempo? La respuesta de Shadow fue inequívoca.
El perro se tumbó junto al radio, colocó su cabeza junto al altavoz, y cerró los ojos mientras pequeños gemidos escapaban de su garganta. Era una imagen de devoción pura y pérdida absoluta. Elena tenía lágrimas en los ojos. Este perro ha estado esperando durante 10 años. Ha estado guardando este lugar, esperando que Carlos regresara. El capitán Morales entendió la magnitud de lo que estaban presenciando. Detective Santos habló al radio: necesitamos que nos cuente todo lo que recuerda sobre Shadow y esta cabaña. Su testimonio podría ser crucial para cerrar casos que han estado abiertos durante décadas. La voz de Carlos se quebró ligeramente al responder: Shadow no era solo un perro para nosotros. Era nuestro protector, nuestro consuelo. Cuando las cosas se ponían muy difíciles, él estaba ahí. Roberto Vázquez lo trataba bien, pero Shadow siempre supo quiénes eran los verdaderos prisioneros. A través del radio, Carlos comenzó a contar la historia que Shadow había estado guardando solo durante una década. Era un testimonio que iluminaría no solo el caso de San Rafael, sino una red mucho más amplia de crímenes. Estuvimos en esa cabaña durante 3 meses, explicó Carlos. Roberto no era malvado, pero estaba atrapado en algo más grande que él. Shadow se convirtió en nuestro enlace emocional con la normalidad. Cuando los niños lloraban por la noche, Shadow se acostaba con ellos. Shadow reaccionaba a cada palabra, como si las memorias estuvieran regresando con claridad dolorosa. Max permaneció cerca, ofreciendo apoyo silencioso a su nuevo amigo. Roberto tenía contactos que venían regularmente a llevarse niños. Algunos iban a familias adoptivas ilegales, otros, no queremos saber qué les pasó. Pero Shadow parecía entender que algunos de nosotros necesitábamos protección especial. Dr. Ruiz tomaba notas meticulosamente. Detective Santos, ¿puede describir cómo logró escapar? Roberto cambió, continuó Carlos. Empezó a cuestionar lo que estaba haciendo. Una noche, nos despertó y nos dijo que nos llevaría de vuelta a nuestras familias. Pero antes de que pudiéramos salir, llegaron hombres armados. Roberto nos escondió a mí y a otro niño en un túnel subterráneo que había construido debajo de la cabaña. Esta revelación hizo que el equipo se mirara entre sí con asombro. ¿Había un túnel que aún no habían descubierto? Shadow se levantó del radio y se dirigió hacia una esquina específica de la habitación secreta. Comenzó a arañar el suelo de madera, exactamente como Max había hecho en San Rafael. Shadow recuerda, murmuró Elena. Está mostrándonos dónde está el túnel. Siguiendo las indicaciones de Shadow, el equipo descubrió una trampilla oculta bajo las tablas del suelo. El túnel que Roberto Vázquez había construido era una obra de ingeniería impresionante, suficientemente grande para que los adultos pasaran, pero discreto y bien oculto. Carlos, habló el capitán Morales al radio: hemos encontrado el túnel. ¿Puede describir qué había al final? Lleva a una cueva natural a unos 100 metros de la cabaña, respondió Carlos. Roberto la había equipado como un refugio de emergencia. Había suministros, agua, y había evidencia de otros niños que habían pasado por allí. Shadow ya había comenzado a descender al túnel, con Max siguiéndolo de cerca. Los perros parecían saber exactamente hacia dónde ir, como si hubieran recorrido este camino antes. Dr. Ruiz y 2 miembros del equipo siguieron a los perros, usando linternas para iluminar el camino. El túnel era estrecho pero bien construido, con soportes de madera que habían resistido el paso del tiempo. Esto debió tomar años construir, lo observó Dr. Ruiz. Roberto Vázquez no era solo un cómplice ocasional. Estaba profundamente involucrado en la operación, pero aparentemente desarrolló una conciencia. Al final del túnel, encontraron exactamente lo que Carlos había descrito, una cueva natural que había sido convertida en un refugio. Pero también había algo más, evidencia de que alguien había vivido allí recientemente. Miren esto, llamó uno de los técnicos, señalando hacia un área donde claramente se había hecho fuego hace poco tiempo. Alguien ha estado usando este lugar dentro del último año. Shadow se dirigió directamente hacia una pared específica de la cueva y comenzó a aullar nuevamente, pero esta vez el sonido era diferente, más urgente, más desesperado. Lo que encontraron detrás de la pared que Shadow señalaba cambiaría todo el alcance de la investigación. No era solo evidencia histórica, era un caso activo. Oculto detrás de rocas cuidadosamente apiladas, había una pequeña cámara donde alguien había estado viviendo en condiciones mínimas. Había agua,
comida enlatada, y lo más perturbador, cadenas recientes y evidencia de que alguien había estado siendo mantenido allí contra su voluntad. Base, habló urgentemente el capitán Morales por radio, necesitamos equipos de rescate inmediatamente. Tenemos evidencia de un secuestro activo. Sadow continuaba aullando, pero ahora se dirigía hacia una salida diferente de la cueva que llevaba más profundo en la montaña. Su comportamiento sugería que sabía exactamente dónde había más evidencia. Dr. Ruiz examinó las cadenas. Estas son nuevas, usadas dentro de las últimas semanas. Quienquiera que haya estado aquí, podría seguir en la zona. La voz de Carlos por radio agregó una dimensión terrible a la situación. Sadow conoce todos los escondites en estas montañas. Si está actuando así, es porque hay alguien más allá afuera que necesita ayuda. Max y Sadow ahora trabajaban juntos, siguiendo rastros que solo ellos podían detectar. Se dirigían hacia túneles naturales más profundos que se extendían hacia el corazón de la montaña. Tenemos que seguirlos, decidió Dr. Ruiz. Estos perros han resuelto más crímenes que muchos detectivos. Si dicen que hay alguien más allá afuera, tenemos que investigar. El capitán Morales coordinó con la base para enviar refuerzos, pero también tomó la decisión de continuar la búsqueda inmediatamente. Cada minuto podría significar la diferencia entre la vida y la muerte para quien fuera que Sadow había detectado. La red de cuevas se extendía mucho más profundamente de lo que cualquiera había anticipado. Sadow y Max se movían con propósito absoluto, guiando al equipo de rescate a través de pasajes que parecían imposibles de navegar sin conocimiento local. ¿Cómo conoce Sadow estos túneles también?, preguntó Dr. Ruiz mientras seguían a los perros. La respuesta vino de Carlos a través del radio. Roberto solía llevar a Sadow a explorar cuando éramos niños. Decía que el perro necesitaba ejercicio, pero creo que realmente estaba creando mapas mentales de escape. Sadow probablemente conoce estas montañas mejor que cualquier humano. Después de 40 minutos de navegación cuidadosa, Sadow se detuvo abruptamente frente a una abertura que llevaba a una cámara más grande. Su ladrido cambió a un tono más suave, casi como si estuviera tratando de no asustar a alguien. «Hay alguien ahí», susurró el capitán Morales, sacando su linterna más potente. La luz reveló una escena que rompería corazones: un niño de aproximadamente 10 años, desnutrido y aterrorizado, encadenado a la pared de la cueva. El niño se encogió cuando la luz lo alcanzó, claramente esperando más abuso. «Está bien», dijo Dr. Ruiz suavemente, acercándose lentamente. «Somos policía. Venimos a ayudarte». Sadow se acercó al niño con movimientos deliberadamente calmados, como si entendiera que cualquier movimiento brusco podría traumatizar más a la víctima. El niño, después de un momento de terror, extendió una mano temblorosa para tocar al husky. «¿Este perro?», murmuró el niño con voz ronca, «ha estado trayéndome comida. Pensé que era un sueño». Mientras el equipo médico trabajaba para liberar y estabilizar al niño rescatado, la historia completa de Sadow comenzó a emerger. El husky no había estado simplemente viviendo solo en las montañas durante 10 años, había estado operando como un guardián secreto, protegiendo a víctimas que otros habían abandonado. «¿Cuánto tiempo has estado aquí?», le preguntó gentilmente Dr. Ruiz al niño mientras los técnicos médicos lo examinaban. «No sé, muchos días. El hombre malo me trajo aquí y dijo que vendría alguien a llevarme. Pero el perro venía todas las noches con comida». Sadow había estado usando sus habilidades de supervivencia no solo para sobrevivir, sino para mantener vivo a este niño. Era un acto de heroísmo que había pasado completamente desapercibido por el mundo humano. El capitán Morales coordinaba la evacuación médica mientras Carlos continuaba proporcionando información crucial a través del radio. «Sadow siempre fue protector», explicó Carlos. «Incluso cuando éramos niños en la cabaña, él se aseguraba de que los más pequeños recibieran comida primero». Max observaba todo el proceso con lo que parecía ser respeto hacia Sadow. Era como si reconociera a un colega en el trabajo de salvar vidas inocentes. «¿Sabes cómo te llamas?», le preguntó Dr. Ruiz al niño. «Tomás», respondió débilmente. «Tomás Guerrero. Van a llamar a mi mamá». La búsqueda en las bases de datos confirmaría que Tomás Guerrero había sido reportado como desaparecido 3 semanas atrás de un pueblo a 200 kilómetros de distancia. Sadow había estado manteniéndolo con vida todo ese tiempo, esperando que llegara ayuda. Mientras Tomás era evacuado para recibir atención médica,
el equipo forense continuó explorando el sistema de cuevas. Lo que encontraron sugería que la red de tráfico había estado operando continuamente durante décadas, mucho más tiempo de lo que originalmente habían estimado. Hay evidencia de al menos 12 niños diferentes que han pasado por aquí en los últimos 5 años, reportó Dr. Ruiz. Shadow ha estado guardando estos secretos, probablemente tratando de proteger a tantos como pudo. Carlos proporcionó contexto adicional. Cuando Roberto murió, y estoy seguro de que fue asesinado por sus contactos, Shadow se quedó para continuar su trabajo. El perro entendía que este lugar era importante, que necesitaba ser protegido hasta que llegara la ayuda correcta. Shadow parecía aliviado ahora que los humanos finalmente entendían su misión. Se movía por las cuevas con menos urgencia, como si supiera que su vigilia de 10 años finalmente había terminado. Max y Shadow trabajaban juntos, señalando lugares específicos donde el equipo forense encontraba más evidencia, objetos personales de niños, documentos ocultos, y lo que parecían ser registros de transacciones. Estamos viendo una operación que se extendía por todo el continente, observó el capitán Morales. Shadow ha estado guardando evidencia que podría cerrar casos en múltiples países. Pero había algo más que Shadow quería mostrarles. El perro se dirigió hacia una área que aún no habían explorado completamente, donde había evidencia de actividad muy reciente. En la sección más profunda del sistema de cuevas, Shadow los guió hacia un descubrimiento que modernizaría completamente la investigación. Oculto detrás de formaciones rocosas naturales, había un centro de operaciones tecnológico sofisticado. Computadoras, equipos de comunicación satelital, y servidores que claramente habían estado funcionando hasta muy recientemente. Era evidente que la red de tráfico había evolucionado con los tiempos, usando tecnología moderna para coordinar sus operaciones. Esto cambia todo, murmuró Dr. Ruiz, examinando los equipos. No estamos solo investigando crímenes históricos. Esta red está activa ahora mismo. Los especialistas en cibercrímenes que fueron llamados al sitio confirmarían que los servidores contenían comunicaciones recientes con contactos en varios países. La red que había comenzado décadas atrás había crecido hasta convertirse en una operación internacional masiva. Carlos agregó información crucial. Roberto mencionaba contactos que usaban nombres en código. Uno de ellos era el laboratorio. Nunca entendí qué significaba. Esta información activaría las alarmas del equipo de investigación. El laboratorio era un nombre código que había aparecido en investigaciones internacionales de tráfico humano, pero nunca habían podido localizar la fuente. Shadow parecía inquieto cerca de los equipos tecnológicos, como si asociara esos dispositivos con peligro. Su comportamiento sugería que había visto a personas usando estos equipos para propósitos que instintivamente sabía que eran malvados. ¿Creen que Shadow conoce quiénes operaban estos equipos?, preguntó Elena. La respuesta vendría de una manera inesperada. Shadow se dirigió hacia una computadora específica y colocó su pata en el teclado. La pantalla se activó, mostrando la última sesión que no había sido cerrada correctamente. En la pantalla apareció una lista de nombres y direcciones que haría que toda la investigación tomara una dimensión completamente nueva. La información en la computadora revelaba conexiones que se extendían mucho más allá de lo que habían imaginado. La lista incluía nombres de oficiales corruptos, empresarios respetables, y lo más perturbador, personas que trabajaban en sistemas de protección infantil en varios países. Miren esto, señaló el especialista en ciberseguridad, hay comunicaciones recientes con alguien identificado como Dr. Memory. Los mensajes hablan sobre especímenes especiales y investigación de memoria a largo plazo. Dr. Ruiz se puso pálida al leer los mensajes. Esto sugiere experimentación con niños. No solo tráfico para adopción ilegal, sino algo mucho más siniestro. Carlos, escuchando a través del radio, proporcionó una pieza crucial del rompecabezas. Roberto mencionaba a un doctor que venía ocasionalmente a examinar a los niños. Decía que buscaba niños con características especiales de memoria. Nunca entendimos qué significaba. Shadow reaccionó al nombre Dr. Memory con agitación visible. El perro comenzó a caminar en círculos, claramente perturbado por memorias asociadas con ese nombre. Shadow recuerda a ese doctor, realizó Elena. Y por su reacción, no son buenos recuerdos. Las comunicaciones en la computadora revelaban que Dr. Memory estaba planeando una visita a las instalaciones de la montaña dentro de pocos días.
Los mensajes hablaban sobre recolectar el espécimen final y completar los experimentos de la fase 3. Tomás no era solo una víctima de tráfico común, entendió Dr. Ruiz. Era parte de algún tipo de investigación experimental. El capitán Morales inmediatamente coordinó con agencias internacionales. Necesitamos una operación completa. Si Dr. Memory, viene aquí, vamos a estar listos para él. Pero Shadow tenía otras ideas. El perro se dirigió hacia la salida de las cuevas, claramente indicando que sabía algo más que los humanos necesitaban entender. Siguiendo a Shadow por un sendero que ningún humano habría encontrado solo, el equipo descubrió la instalación más perturbadora de todas, un laboratorio médico completamente equipado, oculto en una caverna natural modificada. El laboratorio era una pesadilla de ciencia pervertida. Equipos médicos sofisticados, cámaras de observación, y lo más horrible, evidencia de experimentación en sujetos humanos jóvenes. Dios mío, murmuró Dr. Ruiz, documentando todo con su cámara. Han estado usando niños como sujetos de prueba. Los archivos del laboratorio revelaban el alcance completo de los experimentos, estudios de memoria traumática, efectos de aislamiento prolongado en el desarrollo cerebral, y investigación sobre la capacidad de los niños para procesar y recordar información específica bajo estrés extremo. Shadow se movía por el laboratorio con familiaridad terrible, señalando lugares específicos donde claramente había visto sufrir a niños. Su comportamiento sugería que había sido testigo de procedimientos que ningún ser viviente debería presenciar. ¿Por qué Shadow conoce este lugar tan bien?, preguntó uno de los técnicos. Carlos respondió a través del radio. Roberto a veces traía a Shadow cuando el doctor venía. Decía que el perro calmaba a los niños durante los exámenes. Shadow debe haber visto todo lo que hacían. Los registros del laboratorio mostraban que los experimentos habían estado en curso durante más de una década. Cientos de niños habían pasado por este lugar, y muy pocos habían salido sin daño permanente. Estamos viendo evidencia de crímenes contra la humanidad, declaró Dr. Ruiz. Esto va mucho más allá del tráfico humano. Es experimentación médica ilegal en una escala masiva. Max parecía perturbado por el ambiente del laboratorio, pero Shadow parecía determinado a mostrarles todo. Como si hubiera estado esperando 10 años para que alguien finalmente viera y documentara estos horrores. Mientras el equipo forense trabajaba para documentar cada aspecto del laboratorio, Dr. Ruiz se tomó un momento para observar a Shadow. El husky se había sentado en el centro de la habitación, con una expresión que solo podía describirse como de profundo alivio mezclado con dolor persistente. Este perro ha sido el único testigo constante de todo lo que ha pasado aquí, reflexionó Dr. Ruiz. Ha visto horrores que ningún animal debería ver, y ha mantenido esa información durante una década, esperando el momento correcto para revelarla. Carlos, escuchando a través del radio, agregó, Shadow siempre fue más que un perro para nosotros. Era como un hermano mayor protector. Incluso cuando éramos niños prisioneros, él encontraba maneras de consolarnos, de hacernos sentir que no estábamos completamente solos. El análisis de los archivos del laboratorio revelaría conexiones con instituciones médicas en varios países, universidades prestigiosas que habían financiado la investigación sin saber, o eligiendo no saber, la fuente de los datos, y una red de profesionales médicos corruptos que habían estado vendiendo información sobre técnicas de manipulación de memoria. Los experimentos aquí desarrollaron técnicas que se usaron para hacer que los niños olvidaran sus identidades originales, explicó el especialista en análisis de datos. Es por eso que algunos de los niños secuestrados nunca fueron encontrados, incluso cuando fueron liberados. No recordaban quiénes eran. Shadow reaccionó a esta información con un aullido largo y mournful. Era como si finalmente entendiera por qué algunos de los niños que había conocido nunca habían podido regresar a casa, incluso cuando tuvieron la oportunidad. Esta revelación agregaba una dimensión completamente nueva al caso. No solo habían estado traficando niños, habían estado borrando sus memorias, creando víctimas que no podían ser reunidas con sus familias incluso si eran rescatadas. 3 días después, cuando las agencias internacionales coordinaron arrestos simultáneos en 6 países, Shadow finalmente pudo descansar. La red que había documentado durante una década había sido desmantelada, y los responsables enfrentaban justicia. Dr. Memory, cuyo nombre real era Dr. Heinrich Zimmermann, fue arrestado en su clínica privada en Suiza, donde se encontraron más evidencias de sus experimentos ilegales. Su captura llevó a la liberación de 12 niños más que habían estado siendo sometidos a procedimientos de modificación de memoria.
Carlos Santos había viajado desde Madrid para reunirse finalmente con Shadow. El encuentro fue uno de los momentos más emotivos que cualquiera del equipo había presenciado. Shadow, que había permanecido estoico durante la investigación, se convirtió nuevamente en un perro cuando vio a Carlos, saltando, ladrando con alegría, y claramente reconociendo al niño que había protegido 20 años atrás. Shadow, murmuró Carlos, abrazando al husky, cumpliste tu promesa. Mantuviste el secreto hasta que llegó la ayuda correcta. Dr. Ruiz documentó todo para sus reportes finales. En todos mis años como forense, nunca he visto un caso resuelto principalmente por testimonio animal. Shadow no solo fue un testigo, fue un investigador activo, un protector, y finalmente, un liberador. Max y Shadow habían formado un vínculo que trascendía la comunicación normal entre perros. Era como si fueran veteranos de guerra compartiendo experiencias que solo ellos podían entender completamente. Elena había decidido adoptar oficialmente a Shadow, dándole finalmente un hogar permanente después de una década de vigilia solitaria. Ha más que ganado el derecho a retirarse, bromeó, mientras Shadow exploraba su nuevo hogar con Max. Pero en los días que siguieron, ambos perros mostraron señales de inquietud. Shadow había encontrado algo más durante sus años en las montañas, algo relacionado con otro tipo de víctima que aún necesitaba justicia. Esta vez, las pistas apuntaban hacia un caso que involucraría no solo a niños perdidos, sino a familias enteras que habían desaparecido sin dejar rastro. Max pareció entender que su asociación con Shadow era solo el comienzo. Juntos, habían desarrollado habilidades que podrían resolver casos que habían desconcertado a investigadores humanos durante años. Y en algún lugar de sus instintos caninos, sabían que un labrador en un pueblo cercano tenía memorias que podrían ser la clave para su próxima misión. La historia de Shadow había terminado, pero la historia de la justicia canina apenas comenzaba. El caso del labrador que recordaba lo que su familia había olvidado esperaba su atención, y esta vez, tenían la experiencia y la determinación para enfrentar cualquier secreto que necesitara ser revelado. Esta historia establece la conexión emocional entre Shadow y Carlos, revela la extensión completa de la red de tráfico, y prepara el terreno para el cuarto episodio que involucrará a un labrador con memorias cruciales que podrían resolver desapariciones familiares completas.